Y damos la bienvenida a la congresista Flor Pablo, que está esta noche con nosotros. Buenas noches, Flor, bienvenida al Búho. Sí, buenas noches, ¿cómo Ahora está? sí, ya la escuchamos. ¿Qué tal, Mabel? ¿Qué tal? Buenas noches, sí, uniéndome acá a la entrevista. Muy bien, bienvenida al Búho y gracias por atendernos. Pues explíquenos, por favor, para nuestra audiencia, cuáles son los principales cambios que ha aprobado la Comisión de Educación y que conjuntamente constituiría lo que se está llamando una contrarreforma universitaria luego de que el año 2014 se aprobara la ley 3220, si no me equivoco, que generó todos los cambios que se han dado estos años según evaluaciones diversas con mejoras, ¿no? Así es. Mira, hay dos proyectos de ley, Mabel, dos dictámenes que en este momento ya son dictámenes que afectan tremendamente la reforma. Uno primero es, se ha aprobado un dictamen que lo que hace es ampliar el tiempo de funcionamiento de las universidades no licenciadas. Es decir, estas universidades que no cumplieron las condiciones básicas, que tuvieron el tiempo. Mira, 2 años y medio duró este proceso, se les denegó el licenciamiento. Luego tuvieron 3 años inicialmente para un proceso de un plan de cierre que se extendió por la pandemia por 5 años, pero en esos 5 años, que todavía algunas están en ese proceso, la universidad privada que considere puede volver a presentarse en su licenciamiento. O sea, no es que no tengan esa oportunidad, pero lo que quieren que es seguir existiendo sin pasar las condiciones básicas de calidad. Eso afecta directamente la reforma porque si hay algo que hemos logrado en este tiempo es poner ese piso mínimo de calidad a las universidades públicas y privadas a través de las condiciones básicas de calidad que son, de verdad que algunas ponían, ¿no? Licenciada por SUNEDU, pero ¿qué cosa es que haya sido licenciada por SUNEDU? Que tienen un plan de estudios, que tienen laboratorios, que tienen una infraestructura básica para poder funcionar, que tienen profesores, un porcentaje de profesores a tiempo completo. Eso es lo mínimo que se puede requerir. Lamentablemente, este dictamen abre nuevamente esa posibilidad de funcionamiento de estas universidades. Pero, a ver, para entender bien, les amplía el plazo y seguramente van a tener oportunidad en ese plazo de postular a una nueva calificación. ¿Esta calificación baja los estándares o no hay ese proceso, digamos, esta ampliación es indefinida? Lamentablemente, les amplía el plazo, ¿no? Y no permite seguir con la ruta. Imagínate ahora, si le abres la posibilidad a estas universidades a que puedan seguir funcionando sin licenciamiento, ¿cómo queda todo el sistema en realidad de condiciones básicas de calidad? Cuando SUNEDU, por ejemplo, ya está planteando una siguiente versión. Por ejemplo, la universidad pública, a veces mucho se habla diciendo que a la Universidad Gonzaga de Ica y a las otras 2 públicas no licenciadas se le ha dado una segunda oportunidad. Eso es falso. En realidad lo que ha hecho la universidad pública, lo que ha hecho el Estado responsablemente, que debieron haber hecho eso los dueños de universidades, es hacer un plan, diseñar una serie de normas y un plan de emergencia para que la Universidad Gonzaga de Ica en julio vuelva a comenzar de cero y presente a SUNEDU su expediente. Vuelva a ser evaluada. Vuelva a ser evaluada. Nadie quita del sistema a las universidades privadas. Simplemente no cumplen las condiciones, no se le da la licencia, pero si un empresario serio quiere hacer educación de calidad, vuelve pues a presentarse como lo ha hecho en la Universidad Gonzaga de Ica, que ojo, se ha presentado ya no con los mismos estándares del primer licenciamiento, sino con una segunda versión más exigente. ¿Te das cuenta? La universidad pública está haciendo ese esfuerzo y viene este dictamen con este proyecto de ley que lo que plantea es una situación lamentablemente de quebrar este proceso que hemos venido avanzando. Pero ahí no queda la cosa. Ese es uno de los dictámenes. ¿El segundo cuál es? Mira, el segundo es, alguien tiene que implementar esto. Y como, claro, la SUNEDU como está no conviene para esos fines, ¿qué cosa están planteando? Cambiar la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU. ¿Cómo? Ahorita SUNEDU tiene 7 representantes, 5 vienen por concurso público. Se pide que sean con profesores con experiencia de 10 años, una serie de requisitos y hace que entre personas por mérito y de manera con independencia. 5 vienen por concurso, el otro es el superintendente y el otro es el representante, el jefe de Concitec. Entonces son 5.
Eso hace que el organismo, la SUNEDU, sea autónomo, especializado y pueda fiscalizar de manera objetiva. ¿Qué están planteando en este dictamen? Cambiar la composición, que hayan representantes de las universidades públicas, de las universidades privadas, de los colegios profesionales. ¿Eso qué va a significar? En realidad, pues a mí, si me manda mi universidad pública o mi universidad privada, yo voy a defender los intereses de mi grupo. Y lamentablemente se rompe el principio de la reforma que fue crear, que es tener una superintendencia autónoma técnica que cuida las condiciones básicas de calidad. Efectivamente, porque la Asamblea Nacional de Rectores, que antes regulaba, digamos, a las universidades, en principio no lo hacía, porque para ser francos, realmente nunca fue, muy rara vez intervino una universidad o algo así, ¿no? Entonces, esa experiencia, digamos, mala para el sistema podría repetirse, reproducirse, aunque ya con el nombre de SUNEDU, pero por su composición podríamos volver a ese esquema anterior. ¿Es eso? Así es, Mabel. Le dejarían el nombre de SUNEDU, pero el consejo directivo sería parcializado, no sería objetivo, ¿no? Porque lamentablemente eso es lo que están buscando. Si no, ¿cómo van Que a sería poder? juez y parte, ¿no es cierto? Claro, sería juez y parte. Como los representantes de la universidad privada que vayan a ser parte de SUNEDU, pues tienen que apoyar la agenda de su sector, de su gremio. Y eso daña tremendamente un principio. La reforma universitaria plantea un sistema formado por el Ministerio de Educación como ente rector, la SUNEDU como el supervisor de las condiciones básicas de calidad y, por supuesto, la universidad con su gobierno universitario, con su autonomía académica, su autonomía para desarrollarse y buscar la calidad. Aquí se está malinterpretando la autonomía. Aquí la autonomía no puede ser una autocracia donde yo hago lo que quiero y lamentablemente, recordemos, yo vengo de una universidad pública como muchos de los que estamos aquí, de los que nos están viendo, y cómo eran también nuestras universidades públicas. En realidad un desgobierno, una disputa entre grupos políticos, una repartija de puestos, eso se ha quebrado con la existencia de la reforma universitaria porque se ha puesto orden para que se puedan licenciar. Y en el caso de las universidades privadas, lo que se ha hecho es exigirle, porque en nuestro país, ojo, la educación tiene fin de lucro, pero el fin de lucro no puede estar por encima de la calidad educativa. Entonces, la SUNEDU ha entrado a poner orden. Entonces, ¿qué hacen ahora los opositores? Dicen, la SUNEDU ha cerrado las universidades. Y lamentablemente desinforman, porque quien ha cerrado sus universidades son los propios dueños, son los propios administradores de esas universidades que no han cumplido las condiciones básicas de calidad. En este momento tenemos efectivamente el problema de los estudiantes. Tenemos que ver cómo esos dueños de universidades y promotores indemnizan a los estudiantes y no ahora esos estudiantes la mirada tenían, a la SUNEDU como responsable de lo que ellos claro, han generado. esos estudiantes tienen alternativas, o sea, se está usando, digamos, la figura de los estudiantes, que hay algunos que siguen protestando, pero la gran mayoría ya se ha trasladado a la universidad o ha visto la forma de continuar sus estudios, ¿no? Así es, así es. Ahora, la pregunta es, si bien es cierto, claro, hay exigencias y tal, por ejemplo, la Universidad San Marcos no se ha adherido a un pronunciamiento que han hecho varias universidades privadas y públicas licenciadas, porque tienen una particular interpretación. La Universidad San Marcos, como lo dice Nicolás Lynch en un artículo, pues produce mucha investigación y tal, es la más antigua, y ellos priorizan el hecho de que la SUNEDU de alguna manera le ha restado, desde su punto de vista, autonomía, porque antes las universidades no dependían del Ministerio de Educación y ahora a través de la SUNEDU lo hacen. Entonces, de todas maneras, hay límites ahí presupuestales o algunas disposiciones que la SUNEDU, pero dependiendo del Ministerio de Educación, podría afectar la autonomía. ¿Qué es lo que piensa usted de esa postura? Mabel, la autonomía no es irrestricta, pues. La autonomía, ¿cuál es su límite? Su límite es cuando ésta contraviene el derecho a una educación de calidad. Y por eso mismo es que el sistema está diseñado con contrapesos. Hay un organismo que es el Ministerio de Educación que da las normas, las políticas, es el rector.
hay la SUNEDU que ve las condiciones básicas de calidad. Y está el marco regulador de todo el Estado. La universidad no es ajena a toda la formulación del Estado de cómo se debe de organizar de sus sistemas administrativos, todo el tema de la rendición y la transparencia, por ejemplo. Entonces, creo que aquí, lamentablemente, hay una lectura equivocada. Están pensando en la autonomía por la autonomía. ¿Qué autonomía van a recuperar si tienen en la SUNEDU a sus representantes? En realidad lo que van a hacer es debilitar nuevamente, volver como estuvimos antes del 2014, volver a esa universidad pública de pugnas, de repartijas. Eso es lo que van a lograr con cambiar la composición de la SUNEDU. Lamentable la posición de San Marcos, yo soy sanmarquina y de verdad que yo lamento mucho la posición de la rectora Gerí, que ha ido a sustentar el proyecto del congresista Edras Medina, presidente de la Comisión de Educación. Es muy lamentable, que se puede mejorar, por supuesto. Hay una serie de, yo he conversado con los rectores, me dicen, mira, tenemos problemas, hay normas que nos restringen mucho, hay dispositivos que no nos están ayudando, hay que cambiarlo, por supuesto, pero eso, cambiar esas regulaciones y generar mejores condiciones para la gestión en la universidad no significa cambiar la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU, darle segunda oportunidad a las universidades no licenciadas. En realidad estamos hablando de dos dictámenes que son muy dañinos a la reforma educativa. Bueno, por un lado, digamos, hay algunas razones como las que podría esbozar San Marcos, pero por otro lado están los meros intereses de las universidades no licenciadas representadas realmente en el Congreso, lo están en este Congreso, lo estuvieron en congresos pasados. ¿Cómo podríamos de alguna manera hacer entender a nuestra audiencia cómo se ha movido incluso le han denominado que hay una bancada de universidades no licenciadas, ¿no? Porque está en la bancada de Podemos, cuyo jefe es el promotor de la Telesub, ¿no es cierto? Y la propia bancada de APP con César Acuña y sus universidades no licenciadas. ¿Esto está influyendo en qué medida o cómo se puede, digamos, desenmascarar esto y no permitir que pasen intereses muy particulares y muy diferentes a lo que es la educación de calidad? Mira, lamentablemente hay intereses efectivamente en el Congreso. Uno esperaría, los ciudadanos esperan pues que los parlamentarios lleguemos a trabajar por el bien común, ¿no? Eso es lo ideal. Para eso llegamos algunos, pero otros llegan en realidad para cuidar los intereses de los negocios, de los dueños de los servicios educativos. Y ahí tienen que simplemente ver la información disponible de quiénes son dueños, promotores o tienen una vinculación directa, ¿no? Lamentablemente, esos proyectos de ley han estado desde la época que yo era ministra de Educación. Todos los ministros salíamos a defender la reforma. Lamentablemente, en esta coyuntura, por primera vez el ministro de Educación no dice nada, ha sacado un comunicado ambiguo y tenemos, por otro lado, en la Comisión de Educación una mayoría que ha votado a favor de estos dictámenes. Yo espero que en el Pleno se pueda hacer un debate y no prosperen estos dos proyectos de ley, que son realmente dañinos a la reforma. Podemos mejorar, las reformas son vivas, las leyes se pueden ajustar, pero siempre en una línea de principios. Y estos dos proyectos de ley afectan los principios. Por un lado, dan segunda oportunidad a quienes no cumplieron y por otro lado, quieren que los representantes de las universidades entren a ser parte de la SUNEDU, salud, Mabel, a ser parte de los directivos de la SUNEDU para ser juez y parte. Entonces rompen esa independencia que debe de tener la SUNEDU. En realidad, yo espero que en el Pleno no pase y mañana hay una movilización. Yo también, desde acá, unirme a la convocatoria que están haciendo los jóvenes de los diferentes colectivos. Tienen que hacer oír su voz, jóvenes, tienen que exigirnos al Congreso estar del lado de ustedes, estar del lado de las reformas. Mañana a las 6 de la tarde se ha convocado en la Plaza San Martín. Por favor, a todos los ciudadanos, las ciudadanas que nos están viendo, es un momento para unirnos y apoyar a nuestros jóvenes. Y nosotros desde el Congreso, desde el bloque parlamentario pro reforma universitaria, porque no todos en el Congreso están con estos dictámenes. Somos 21 parlamentarios de diferentes bancadas que nos hemos constituido en un bloque parlamentario pro reforma, que estamos levantando la voz, que estamos
apoyando a estos jóvenes y también haciendo el debate político en el propio Congreso, como corresponde. Pero también necesitamos la fuerza de la ciudadanía, Mabel, para alertar y poder lograr que el Congreso en las siguientes sesiones plenarias no apruebe estos dos dictámenes. Finalmente, sin embargo, como toda entidad o como toda acción humana, es perfectible. Y hay algunas críticas válidas a la SUNEDU. Junto con defender, digamos, estas dos cosas. Una es que no tiene que haber marcha atrás en el tema de la calidad y la otra, la autoridad que rige, digamos, que vigila este proceso, ¿no? Pero hay otras observaciones, ya mencioné una, y otro es un carácter muy técnico, menos énfasis a las ciencias sociales, por ejemplo, priorizar solo las publicaciones en revistas. Hay varias críticas a SUNEDU. ¿Cuál es la propuesta en todo caso para, sí, junto con defender esto, mejorar también y atender esas observaciones válidas de otros sectores que no son los de las universidades no licenciadas, ¿no? Mira, Mabel, aquí yo recuerdo el año 2020, hicimos el primer uni-ejecutivo con todos los rectores de las universidades públicas porque ya habían estas situaciones de dificultades, porque así es. La gestión viene con una serie de trabas que hay que ir resolviendo y hay que ir haciendo que las reformas vivas vayan perfeccionándose. Se hizo una agenda, lamentablemente con todos los cambios, una agenda compartida entre SUNED, el jefe de SUNEDU en ese momento, en ese caso yo estaba como ministra de Educación, todos los rectores, armamos con la ANUP, con la Asamblea Nacional de Universidades Públicas, con la Asociación Nacional de Universidades Públicas, armamos una agenda. Eso hay que retomarlo. Se lo he dicho al ministro en las ocasiones que he podido conversar, pero creo que si no viene como iniciativa del Ejecutivo, vamos a tener que impulsarlo desde el Congreso, de este bloque parlamentario pro reforma. Tenemos los puntos identificados. Lo que hay que hacer es tener una mesa de trabajo entre todos los actores y ponernos a resolver y no ponernos a hacer estos proyectos de ley contra reforma que no ayudan. Definitivamente hay que mejorar, hay que avanzar, pero manteniendo la línea de los principios. No podemos pues dar segunda oportunidad a los que no han cumplido, cuando ellos, si quieren hacerlo bien, que vuelvan a presentarse de cero, eso es lo que corresponde, nadie les impide. No podemos pues hacer que en la SUNEDU ahora esté representado por delegados de las universidades, porque no va a ser autónoma, van a responder a los intereses de sus gremios. Entonces, creo que esos dos proyectos son absolutamente dañinos, como he señalado, la reforma universitaria, y yo espero mañana que en todo el país se haga oír la voz de los jóvenes diciéndole al Congreso que esos dos dictámenes no pueden pasar. De acuerdo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, congresista Flor Pablo, por estar con nosotros. Estaremos atentos a lo que pasa en el Congreso y esperamos tenerla en otra oportunidad para ampliar estos temas. Muchas gracias, Mabel. Muy amable.